Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y vamos a dar comienzo a esta quinta sesión del curso de Teología. La semana pasada tuvimos la del Jesús histórico y esta semana será la de la personalidad de Jesucristo, que no se puede amar a alguien que no se conoce. Y vamos a ver qué relación tenía Jesús con los demás, cómo trataba a los demás, cómo trabajaba y también hasta qué punto llegaba su relación con Dios. Nuestro ponente de hoy es Eduardo Terrasa, que estudió periodismo en la UNAM y actualmente es profesor de antropología en la Facultad de Comunicación, además de capellán de esa facultad, y también es capellán mayor de toda la universidad. Uno de los libros que ha publicado es El viaje hacia la propia identidad, en 2005. Y nada, que muchas gracias por venir y ya les doy la palabra. Pues muchas gracias. Vamos a conectar esto. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Estos micrófonos nunca se sabe si se oyen o no. Bien. Pues el tema de la personalidad de Jesús, que bueno, como han dicho, ¿no? Pues para tratar a alguien o para querer a alguien hay que conocerle, ¿no? El conocimiento forma parte de ese trato y de ese cariño, de esa... Entonces, debe ser bloqueo con otro micrófono o... Bien, vamos. Claro, ahí nos encontramos con un problema y es ¿qué imagen tenemos de Jesús? ¿No? Nos hemos hecho una imagen, todos tenemos una imagen de Jesús. Mejor, peor, una imagen. Ahora bien, cuando nos dirigimos a Él, cuando hablamos con Él, ¿a qué personaje nos dirigimos? ¿No? A veces dices, es Dios y es hombre. ¡Buah! ¿No? Intenta entender eso. Intenta imaginártelo. Estoy hablando con alguien que es Dios y hombre. Como eso es tan difícil de comprender, fácilmente nos vamos hacia Dios. Pues es Dios. Dios está arriba. Dios es alguien bestial. Dios es un poco abstracto. ¿Quién puede comprender a Dios? Y entonces nuestro trato con ese Jesús resulta un poquito... le faltan matices, le falta realismo, le falta vida, le falta cercanía. Claro, lo que hay que subrayar no es Dios, lo que hay que subrayar es hombre. O sea, el milagro, lo increíble, es que sea hombre. Y la pregunta es, ¿para qué se hizo hombre? ¿Para qué quiere ser hombre? Bien, pues, sin más, esto es un... Claro, a la hora de estudiar la personalidad de Jesús, lo que queremos conocer es al Jesús de carne y hueso. Con una... No bebo agua, no te preocupes. Pero muchas gracias. El Jesús con el que tenemos que tratar es una persona. Cuando conocemos una persona, ¿qué sucede? Cuando vamos conociendo una persona, ¿qué sucede? Pues que a veces no le entendemos, que a veces chocamos un poco, que lo vamos descubriendo, que nos llevamos sorpresas, que nos llena. El trato con Jesús tiene que ser así. Si Él se ha hecho hombre es precisamente para eso, para que le tratemos como quien es, un hombre como nosotros. Bien, pues vamos a ver qué cosas
Digo, aquí se pueden decir muchas cosas. Voy a dar pinceladas. Explico una core en la universidad que es sobre esto, la personalidad de Jesús, ¿no? El tema es ese, la personalidad de Jesús, claro, da para... Y nunca llegó a dar todo el programa, porque es que se pueden decir muchas cosas y muy sorprendentes de Jesús. De manera que una vez dice, entonces yo creí que le conocía y resulta que es sorprendente. Una pregunta como o una cuestión muy general. ¿Cómo vivió Jesús? O sea, ¿qué actitud tenía ante la vida? Cuando conocemos a alguien, una de las primeras cosas que captamos es su actitud de fondo, ¿no? Es pesimista, es optimista, es alegre, es más bien tristón. Pues, ¿qué actitud tenía Jesús ante la vida? Bien, pero eso hay que situarse primero. El Hijo de Dios, por el que fueron hechas todas las cosas. El camino, la verdad y la vida, ¿no? Jesús. Jesús vivió 30 años en una aldea miserable. Es que era un caserío, lo que ahora podemos entender por un caserío. Unas cuantas casas, unas cuantas familias, una sola calle. Todas las casas estaban a un lado de la calle, apoyadas contra la colina. Unas casas pequeñas, sorprendentemente pequeñas. Si tenéis la suerte de visitar Nazaret y ver las excavaciones de la antigua población y el lugar donde, según la tradición, estaba la casa donde vivió Jesús, tú dices, ¿qué es esto? ¿30 años aquí? O sea, ¿qué inteligencia hubo superior a la de Jesús en la historia de la humanidad? ¿Qué corazón hubo más grande que el de Jesús? ¿O qué personalidad más rica que la de Jesús? O sea, ríete de Platón, Aristóteles, Alejandro Magno, Miguel Ángel. La sensibilidad de Jesús es que era, y no porque pensemos, lo era, y lo iremos viendo. ¿Cómo aguantó aquí? Cualquiera diría, bueno, lo que le dijeron sus familiares, ¿no? Vete a Jerusalén, que te escuchen ahí. No te quedes en estas aldeas. Jesús predicó la mayor parte del tiempo en las aldeas que estaban alrededor del lago de Cafarnaúm. Una de ellas Nazaret. Iba de aldea en aldea, de caserío en caserío. O sea, son analfabetos la mayoría. No te entienden. Esos no saldrán nunca de aquí. Vete donde está la gente importante, la gente que viaja, la gente que lee, la gente que esculta. Jesús, ¿por qué eras tan de pueblo? Predicó en arameo dialectal, el idioma que se hablaba en Galilea. No sabía hebreo, como todo buen judío, pero no utilizaba el hebreo, utilizaba el arameo, porque quería llegar a la gente sencilla, que le entendiera a la gente sencilla. Un espíritu tan pleno, tan poderoso, ¿por qué se metió, por qué se confinó de una manera tan... sus apóstoles, pescadores, eran una de las clases sociales más bajas. Gente sin cultura, sin... Entonces dices, ¿qué quieres decir con esto, Jesús? ¿No?
Pues si uno dijera, voy a hacer un plan de cómo se va a encarnar el Hijo de Dios. O sea, hacemos un concurso además. Planes para que se encarne el Hijo de Dios. A ninguno se nos ocurre eso. Le ponemos en un lugar que, no sé. Pues dices, ¿cómo vivió Jesús? Cuando tú ves la personalidad de Jesús, cuando en su vida pública, cuando empieza a predicar, cuando ves lo que cuenta, de qué habla, cómo habla, tú te das cuenta que ese hombre vivió una vida llena, vivió una vida plena. Este hombre ha sido feliz, ha tenido una infancia feliz, una adolescencia feliz, una juventud feliz. Es que empezó a predicar a los 30 años. Eso ya era una persona, un hombre muy maduro para los parámetros de aquella época, por la expectativa de vida de aquella época. Un hombre ya entrado en años. Pues, es decir, parece que Jesús lo que quiere demostrar de alguna manera es, hasta el último rincón del mundo, si uno tuviera que elegir cuál es el último rincón del mundo de aquella época, pues seguramente Nazaret fuera candidata a ese último rincón del mundo. Pues hasta el último rincón del mundo se puede ser feliz. ¿Puede ser feliz el Hijo de Dios? ¿Puede vivir una vida plena el Hijo de Dios? Trabajar de carpintero, con los vecinos. Es decir, Jesús llenó la vida de Nazaret, la llenó, le sacó todo el jugo. La vida familiar la llenó, le sacó todo el jugo. Y esa plenitud de vida, esa intensidad de vida es lo que nos transmite. Podemos ser felices en cualquier sitio. Es enfocar bien las cosas, es saber ver las cosas. Si el Hijo de Dios fue feliz, vivió una vida plena en el último rincón del mundo, pues todos tenemos que saber descubrir las maravillas del lugar donde estamos, de las personas, Bien. Esa plenitud con la que vivió Jesús, esa intensidad vital, es lo que se le ve, ¿no? Es curioso. Los apóstoles empiezan a decir que han encontrado el Mesías antes de que Jesús hiciera ningún milagro, antes de que Jesús se pusiera a predicar. Es decir, descubren al Mesías del simple trato con él, de estar con él, de charlar con él. Veían en él algo distinto, nuevo, maravilloso. ¿Y qué es eso que vieron? ¿Qué pudieron ver? Veían a un hombre. No había manifestaciones, no sé, sobrenaturales. Veían a un hombre, a un judío, un galileo, de pueblo, que habla en arameo dialectal y que es carpintero, se le notan las manos, es carpintero. Este hombre es trabajador, no tiene estudios. ¿De dónde le viene esta sabiduría? Él no ha estudiado. Y además no quiso estudiar. No estoy diciendo nada en contra del estudio. Ya explicaré ahora por qué no quiso estudiar. Es autodidacta, ¿no? Pues es lo que vieron, pero vieron algo en él, una alegría, un amor, un entusiasmo, o sea, Jesús es un hombre orgulloso de ser hombre. Cuando él habla de sí mismo, utiliza un término sorprendente, hijo del hombre. La expresión hijo del hombre es como un recurso lingüístico arameo
es una forma de decir hombre-hombre, totalmente hombre, hijo del hombre. Es como redundante. ¿Cuántas veces utiliza Jesús o cuántas veces los evangelios ponen en boca de Jesús este título de hijo del hombre? 86. Tiene tal frecuencia la aparición de este término y que los evangelios economizan mucho en sus expresiones, son muy sintéticos, resumen mucho. Que utilice tanto eso, hijo del hombre, Jesús lo repetía mucho para referirse siempre a sí mismo. Y lo utiliza como nombre propio. Es su nombre, el hijo del hombre. O sea, Jesús subrayaba esa humanidad suya. Jesús vivió la vida humana no como el que vive algo que no tiene más remedio que vivir, ¿no? A ver si se acaba pronto esto. Bueno, he venido aquí a predicar y a tal, pues, pero bueno, a ver si esto se acaba pronto, ¿no? Vaya miseria esto de ser humano, ¿no? ¿No? Jesús se ve que disfrutó de su humanidad, estaba orgulloso de su humanidad, como nadie ha estado orgulloso de su humanidad, de ser hombre. Y por eso se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús vivió su vida, disfrutó de su vida. Eso se ven muchas cosas. El amor a la naturaleza. Tiene una forma de ver las cosas, la naturaleza, llamativa. Las flores del campo. Pone el ejemplo de las flores del campo y las compara con Salomón. Claro, Salomón era el tío más, era como el referente de la moda en aquella época, ¿no? Salomón se vestía, gastaba la pasta en ropa. Era un hombre absoluto, bueno, rey, pues, bueno, se pasó de rosca a varios pueblos, pero una de las cosas que tenía era vestirse, pero vamos, ¿no? Pues dices, ni Salomón en todo su esplendor se vistió como una de estas florecillas. Dices, ahí va. No piensa, no me había fijado. Momento, me voy a fijar. Ahí va, es verdad. Una florecilla del campo tiene una cantidad de detallitos y de tal, y de colores, y de formas, y de texturas, y de... Joder, no me había fijado. Cuando vamos por el campo, ¿qué hacemos con las flores del campo? Las pisamos y nos damos cuenta. Ahora que hubo un poquito de calor y salieron algunas, ¿no? Por el campus y enseguida se fueron, pues nadie se fija. Pero él se fijaba. Y ojo, la naturaleza, el descubrimiento de la naturaleza en la cultura en la que vivimos se remonta al Renacimiento. Antes, en la antigüedad, contemplar la naturaleza. Pues Jesús. Cuando la vez que estuve en Tierra Santa, que es totalmente recomendable visitar Tierra Santa, en Nazaret, a mí lo que más me impresionó fue Nazaret. Precisamente por eso, aquí se pasó 30 años de su vida, que se dice pronto, ¿no? Es mirar el paisaje que se ve desde Nazaret. Paisaje muy normal, o sea, podríamos encontrarlo aquí en Navarra perfectamente. Las colinas, montañas un poquito más altas en algún punto, pero colinas. El lago, que se ve en un rincón, ahí se ve un trozo del lago de Genesaret. El valle, la altura. Nazaret está en una altura. O Jesús aprendió a mirar desde la altura. Su paisaje infantil, su paisaje de toda la vida era desde un lugar alto. Él se levantaba por las mañanas temprano y subía a un monte a orar, ¿no? Veía amanecer desde lo alto.
Y esa era su oración. Ese era el lugar de su oración. La soledad, la altura. Dices, es muy humano, ¿no? Y muy... En las bodas de Caná, ¿no? En la conversión del agua en vino, hay una cosa muy interesante y es convierte el agua en vino. Cualquiera, podríamos decir, ¿no? Cualquiera puede convertir agua en vino. No hace falta saber mucho de vinos, si eres el Hijo de Dios, para convertir agua en vino. Un milagro como cualquier otro. Ahora bien, era muy buen vino. El mayordomo le dice al novio, le echa la bronca al novio, oye, que la gente deja el vino malo para al final, tú has dejado el bueno. Era mejor que el bueno del novio. Si no sabes de vinos, no puedes hacer eso. Puedes convertir agua en vino, pero un buen vino no. Jesús sabía de vinos. Tenía muy buen paladar. Era muy agradecido en los banquetes. Sabía apreciar la buena mesa. Por eso le llaman comilón y bebedor. Era uno de los insultos que se dirigían contra él. A este le encanta comer y le encanta beber. Jesús disfruta. Y es profundamente humano en ese sentido. Igual que sabe captar la belleza de las personas como nadie lo ha hecho. Como nadie lo ha hecho. No sé, podríamos ponernos a analizar el encuentro de Jesús con cada uno de los personajes que salen en los evangelios. Lo que es que le está viendo, le está viendo a él. He aquí un verdadero israelita en que no hay doblez ni engaño. Le dice a Natanael cuando se lo presentan. ¿De qué me conoces? Le dice Natanael. ¿De qué me conoces? ¿Cómo sabes que soy un verdadero israelita en que no hay doblez ni engaño? Cuando estabas bajo la higuera, te vi. Y con Natanael se queda. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿me crees? Mayores cosas verás. Las personas se sentían totalmente reconocidas por Jesús. Este hombre me conoce. Este hombre sabe quién soy. Sabe qué me pasa. Tenía una capacidad de detenerse con cada uno, de saber ver qué es lo que hay ahí. Como sucede con Zaqueo, ¿no? Baja del árbol que hoy tengo que comer en tu casa. No pasó de largo, o sea, había mucha gente, estaba aquello, era un follón, pero se fijó. Un hombre, por cómo va vestido, pues es publicano, subido a un árbol. Este hombre tiene algo, ¿no? Este hombre tiene una inquietud. Baja, que hoy tengo que comer en tu casa. Vive con una intensidad. O sea, él, cada momento hay que sacarle el jugo. Cada persona, yo he venido para esta persona estoy viviendo. Siempre que estaba haciendo algo o estaba con alguien, era eso lo que tenía que hacer. No tenía que estar en otro sitio. No estoy perdiendo el tiempo. No estoy, me están esperando en no sé dónde, ¿no? Estaba ahí, viviendo plenamente ese momento, estando plenamente con esa persona, prestándole toda su atención. Eso tenía que producir un efecto en la gente maravilloso. Dices, oh, este hombre tiene algo. Y no era ni manifestaciones aparatosas, ni discursos solemnes, ni
hablaba con una gran sencillez. Le entendía a la gente sencilla. La gente de campo le entendía. Pues no, lo que veían era alguien que está conmigo, que se ocupa de mí, que vive, ¿no? Que está vivo, que está viviendo plenamente. Eso tiene una fuerza. Vale la pena vivir. Por eso estaba redimiéndonos. Viviendo estaba redimiéndonos, porque nos estaba haciendo ver que vivir está muy bien. El ser humano está muy bien. Y que dentro de cada ser humano hay un tesoro. Bien. Pues... Recuerda el tiempo. Su forma de vivir, ¿no? Esa era la cuestión. La manera en que vivió, la manera en que hacía las cosas, lo que transmitía, ¿no? Con su personalidad. Hay una cosa que, digo, en la presentación, cómo trabajó, pues como cualquier buen carpintero. Pero claro, lo importante es que quiso ser carpintero. Vamos a analizar una escena de la infancia de Jesús, aunque más bien habría que decir de la adolescencia de Jesús. Cuando cumplió 12 años, en aquella época, a los 12 años ya se consideraba que uno ha dejado la infancia. Por eso él empezaba a prescribir, o sea, tenía que ir al templo en las fiestas cada año. Todos los israelitas tenían que peregrinar al templo de Jerusalén. Como él ya ha cumplido 12 años, entra en la peregrinación a Jerusalén con María y José. Y además yo creo que está muy bien porque ahí se ve lo de la humanidad de Jesús, ¿no? Jesús fue verdadero niño cuando nació. ¿En qué está pensando el niño en este momento? El Hijo de Dios hecho niño, ¿en qué está pensando ahora mismo? En lo que piensa cualquier niño, en nada. Tiene pocas neuronas y no se encuentran entre sí, con lo cual el pobre lo que hace es intentar captar algo que haya a su alrededor. Igual que es un adolescente. Bien, es decir, el momento en el cual uno empieza como a independizarse un poco de sus padres, tiene sus propios planes, su propio sentido de la existencia, su propia misión, se está afirmando y esa afirmación le lleva un poco como a distanciarse de sus padres o del entorno familiar, característico de la adolescencia y toda la crisis de la adolescencia. Bien, pues van a Jerusalén, el niño va al templo, o Jesús adolescente va al templo, y evidentemente todo lo que había en él, esa misión que tenía que cumplir, ese estar en las cosas de su padre, ¡pam!, tuvo que ponerse de pie y se quedó en el templo. Y se puso a discutir con los doctores de la ley, a hablar como un discípulo más. Los discípulos se sentaban a los pies de los maestros y discutían sobre diversas cuestiones, pues, o mejor dicho, preguntaban, el maestro preguntaba, contestaban, él corregía, etcétera, ¿no? Como una clase hablada o dialogada. Pues Jesús se queda, la Virgen y San José pues se van, están 3 días buscándole, tal, vuelven al templo y la madre le echa una bronca. ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Es un reproche, se dices, es la típica bronca familiar. Dices, pero no tiene nada de misterioso o de sobrenatural. La Virgen está enfadada. Claro, la pobre ha estado 3 días pasándolo fatal. Dice,
podrías haber avisado, ¿no? No le dice nada en contra de que esté en el templo. ¿Por qué nos has hecho esto? Y Jesús contesta como un adolescente. ¿Por qué me buscabais? Dice, vamos a ver, niño. ¿Cómo quieres que te lo dibuje, no? Es de sentido común, ¿no? Si no estás, pues nos preocupamos, ¿no? Tenía que estar en la casa de mi padre, ¿no? En las cosas de mi padre. Tendrías que haber caído en la cuenta, ¿no? Que iba a estar aquí. Y dice el Evangelio que la Virgen y José no entendieron esta respuesta. Es decir, aceptaron la excusa, ¿no? De adolescente que les puso Jesús. Se ve que la cosa estuvo un poquito tensa, ¿no? Bien. Sin más, ahora bien, lo que uno se pregunta. Los maestros estaban asombrados por la sabiduría del niño. Los maestros que estaban ahí. Los maestros tenían cada uno su propia escuela, su escuela rabínica, donde estudiaban los niños. Normalmente en Jerusalén todos los niños estaban escolarizados en escuelas rabínicas. En los pueblos era más difícil, por eso no había escuelas rabínicas, no daba para una escuela. Pues en ese sentido común, que claro, los maestros además les importaba mucho tener buenos discípulos, porque eso les subía la categoría. Ese sentido común pensar, oye, este niño, oye, y que le envío a los padres, oye, ¿por qué no lo apúntalo a mi escuela rabínica? Este niño apunta maneras. ¿Les ha dejado asombrado con sus preguntas y respuestas? Claro, la Virgen y San José tuvieron que pensar, oye, es verdad, es el Mesías, qué lógico que estudie la ley, que estudie la Torá, que estudie las Escrituras. Es de sentido común, ¿no? Para ser maestro. Tuvieron que plantearse y plantearle a Jesús el quedarse en Jerusalén en una escuela rabínica. Pero dice el Evangelio dice poco, pero lo dice. Jesús volvió con ellos a Nazaret y les estaba sujeto. Es decir, no quiso estar con ellos, quiso ser carpintero, quiso vivir en Nazaret. Él eligió eso, porque, vamos, con total seguridad se planteó la posibilidad de que él estudiara en una escuela rabínica. Era de sentido común. Lo que pasa es que, y ahí el pensamiento de Jesús tiene una frescura, una libertad, un darle la vuelta a las cosas totalmente, que dices, claro, si tú estudias en una escuela, esa escuela te va troquelando la mente, ¿no? Una serie de conceptos, una serie de razonamientos, una forma de explicar las cosas, ¿no? Te marca la escuela. Tú has estudiado con Gamaliel, ¿verdad? Se te nota en los ejemplos. Oh, tú has estudiado, pues Jesús es que tiene una forma de predicar que no tiene nada que ver con ningún rabino, con todos los escritos que hay de los rabinos, no tiene nada que ver. Las parábolas tienen una riqueza, una creatividad, un colorido, que dices, no tiene nada que ver. Y mira, las parábolas para lo que han dado, ¿no? Ahí siguen produciendo, sacando más cosas y más cosas. Y dices, claro, es que este hombre tiene una cabeza totalmente libre, abierta. Para eso no tenía que meterse en una escuela, sino trabajar con las manos. La sabiduría de Jesús es práctica,
Todo es muy tangible, ¿no? Los ejemplos son de la vida misma, de los ejemplos de su pueblo. La oveja perdida, las piedras en el campo, la cizaña, las conversaciones del pueblo. Os hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado, os hemos... Claro, era un juego infantil. Los niños jugaban a bodas y entierros. Jesús está contando un juego de su infancia. La mujer que barre y encuentra la moneda y se alegra, y a las amigas. ¿Eso lo vivió? Si no, ¿a quién se le ocurre eso? ¿No? Claro, eso seguro que se lo vio a su madre, a la Virgen. Se le había perdido una moneda, la economía de la casa no era muy... el suelo tiene polvillo, enseguida se cubre con el polvo la moneda y ya no se ve la moneda. Hay que barrer para verla, para encontrarla. Pues Jesús quiso vivir la vida del pueblo y sacó toda esa sabiduría del pueblo, no de los libros o de los maestros, ¿no? Sino... Claro, por eso él es un maestro tan atípico, tan atípico. Él convive con sus discípulos, está todo el día con sus discípulos, mañana, tarde y noche. Eso no era así en los maestros de Israel. Los maestros de Israel se reunían con sus discípulos y adiós. El maestro de Israel tenía que tener casa, tenía que tener un sitio donde vive. Él no tiene dónde reclinar la cabeza. Él iba de pueblo en pueblo, de aldea a aldea, como un vagabundo. Por eso le desprecian los maestros de Israel. Pero si no tiene estudios, pero vive como un... le desprecian. Solo le entiende la gente del pueblo, la gente vulgar. No le escuchéis, ¿no? Y hay una cosa que es, vamos, muy llamativa y que muestra mucho cómo es Jesús. Claro, él estaba reglamentado, porque todo estaba reglamentado. Los judíos son unos genios en reglamentarlo todo, ¿no? ¿Qué servicios tenía que prestar el discípulo a su maestro? Pues llevarle los papeles, quitarle la capa, desatarle las sandalias, la correa de las sandalias. Cuando el Bautista dice, no soy digno de quitarle de desatar la correa de sus sandalias, lo que está diciendo es, no soy digno de ser su discípulo. Pues, vale, ¿cómo vive Jesús? No, Jesús, hay un momento que dice una cosa muy curiosa. Dice, ¿quién es más? ¿El que está a la mesa o el que sirve la mesa? ¿No? El que sirve la mesa es el camarero, ¿no? El discípulo tenía que servir en la mesa al maestro. Dice, pues he aquí que yo estoy entre vosotros como quien sirve. Dices, le servía la mesa. ¿Se ponía a servirles la mesa a sus discípulos? Cuando ves, después de la resurrección, cuando se aparece junto al lago, la segunda pesca milagrosa, llegan a tierra y encuentran un pez asándose en unas brasas y un pan. Y Jesús le dice, venid, comed. Dices, ¿cómo? ¿Les preparaba la comida? Y se ve que los apóstoles a veces, sobre todo Pedro, se ponían un poco nerviosos con esa actitud de servicio de Jesús, porque era el mundo al revés. Somos nosotros los que tenemos que servirte, según está estipulado, y eres tú el que nos sirve a nosotros. Y él tiene que decir, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Claro, por eso, cuando en el lavatorio de los pies, Pedro salta. Entonces, ¿qué cosa no podía hacer el discípulo por su maestro? ¿Qué cosa no le podía pedir el maestro al discípulo? Había una cosa que estaba prohibido,
que el maestro lo pidiera y que el discípulo lo hiciera, incluso por propia iniciativa. Lavarle los pies. Era tan humillante que estaba prohibido. Por si acaso a alguien se le ocurre hacerlo. Que ningún discípulo en momento de emoción le diga, te lavo los pies. O ningún maestro en un subidón diga, lávame los pies. ¿No? Pues Jesús va y se quita la túnica, tal, no sé cuánto, se quita la túnica, inconsútil, de maestro, se desviste de maestro, se ciñe la toalla, se viste de siervo y le lava los pies. O Pedro, salta. Tú jamás, o sea, por ahí no paso. Prepárame la comida, vale. Para servir, estupendo. Por ahí no paso. Jamás me vas a lavar los pies. Jamás. No, claro, Pedro lo veía como una humillación. Por eso no te humilles. Para Pedro lo que sentía era eso. Es el Mesías, que no se humille. Joder, Jesús, ¿cómo le responde? Dice, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Si no entiendes esto, no has entendido nada de mí. ¿Y entendéis lo que os he hecho? ¿Entendéis lo que he hecho? Os tenéis que lavar los pies unos a otros. Si entendéis esto y lo hacéis, seréis dichosísimos. Es decir, lo que está diciendo Jesús es que él en ese momento se sentía dichosísimo de lavarle los pies a sus discípulos. No se estaba humillando. Él no entendió eso como una humillación. No, era la última cena, una cena de despedida, una cena muy especial porque iba a ofrecer su cuerpo y su sangre como alimento. Quería que sus discípulos dijeran, venga, vamos a lavar los pies, que están todos cansados de todo el día, de andar, pies sucios, claro, como comían descansos, tumbados frente a la mesa, el tener los pies limpios, pues te refresca, venga, vamos a lavar los pies. Era un detalle de amigo. Que a ningún amigo se le ocurre detener, pero a él sí. Y eso le hacía dichosísimo. Si lo entendéis, seréis dichosísimos. Lo que está diciendo es lo que lleva en el corazón. Era un maestro muy especial, ¿no? Bien, hijo, la verdad es que no sé si queréis preguntas, seguimos un poco más o no sé, queréis. Hay una cosa que también es muy, o sea, cómo Jesús conecta con, o sea, conoce a las personas, ¿no? Hay un personaje con el que Jesús ve que tenía una especial sintonía y era María, la hermana de Lázaro. María era una fresca y una lanzada, claramente, ¿no? Tenía una libertad de movimientos bastante notable. Y se entiende con Jesús muy bien. Jesús la entiende muy bien y ella sabe que le entiende. Cuando él iba a casa de esos hermanos, que era como su refugio, ¿no? Cuando estaba en Jerusalén, que debería ser una pesadez para Jesús Jerusalén, porque todos los doctores de la ley, los príncipes de los sacerdotes y tal, iban a por él, ¿no? Intentando tirarle de la lengua, ponerle en un aprieto, meterse con él. Pues cuando ya estaba hasta las narices, se iba a Betania, que está al lado de Jerusalén, está andando a nada, a media hora o menos, un cuarto de hora. Pues se iba a casa de sus amigos. Y dice el Evangelio que María se sentaba a sus pies a escucharle. Dice eso. Momento prohibido. Ninguna mujer podía sentarse en los pies de un maestro. Estaba prohibido. Ya lo hacía. Venga, déjame sitio, ¿no? Y se sentaba en medio de sus discípulos, todos varones, se sentaba. Bueno, había mujeres también, pero en la casa no había. Bueno, a lo mejor sí, pero bueno, en principio no había.
Claro, Marta, la hermana mayor, entra y dice, ¿no te molesta que mi hermana me haya dejado sola trabajando en la casa, ¿no? Estaría preparando la comida o lo que fuera. ¿No te molesta que mi hermana... ¿Cómo? Prohibido. Una mujer no se puede dirigir a un maestro si antes el maestro no se ha dirigido a ella. Y mucho menos para echarle una bronca. O para echarle en cara una conducta. ¿Cómo dejas que mi hermana esté aquí? Dices, uy, cuánta confianza, ¿no? Jesús daba muchísima confianza. Pero María, cuando muere Lázaro y va Jesús, Marta sale a recibirle, si hubiera estado aquí mi hermano hubiera muerto, etc., ¿no? Y María no sale. Es Jesús que tiene que mandar llamarla. Dices, ¿cómo que no salió María? Si María se ve claramente que, que por Jesús hace lo que sea. Porque estaría enfadada, evidentemente. Dices, no has venido. Cuando sale, si hubieras estado aquí, no has venido. Te hemos llamado y no has venido. Está dolida. Y la gran escena. Cuando está comiendo con los discípulos y en casa de Simón el leproso, o mejor dicho, el ex leproso, ¿no? Y está Lázaro también invitado, el ex muerto, pues dos personas que tenían mucho que agradecer a Jesús, ¿no? Pues en ese clima de agradecimiento, de euforia seguramente, ¿no? De decir, oh, no sé qué, pues tal, y qué tal, ¿no? Lo de estar muerto, bueno, tal. Pues entra María por detrás de Jesús. Claro, están todos tumbados mirando la mesa, no ven lo que pasa detrás. Se pone detrás de él, coge ese frasco de alabastro lleno de nardo puro, que es perfume concentrado, es pastoso, porque se disuelve poco a poco en agua y da para mucho tiempo. Pues coge ese frasco de nardo puro, lo rompe y derrama todo sobre la cabeza de Jesús. Y tú dices, se ha vuelto loca. Se ha vuelto loca. ¿Qué está haciendo? Mira cómo lo has puesto. Porque realmente lo puso, lo pringó totalmente, ¿no? De caer todo sobre la cabeza, la espalda. Esto es un derroche. Esto no se hace así. Esto no funciona así. Se podría haber vendido por 300 denarios, que era mucha pasta, y dárselo a los pobres. Tú dices, ¿cómo se le ocurre a esa mujer tener ese gesto? O sea, ¿cómo se atrevió? ¿No? ¿Cómo se atrevió? Porque le conocía muy bien. Me va a entender lo que le quiero decir. Estaba diciendo muchas cosas. Es uno de los gestos, o sea, hay que ser muy creativa y muy poética para que se te ocurra que ese gesto le va a gustar a Jesús. Te lo doy a ti. Que te aproveche, ¿no? Te lo doy a ti. No quiero que nadie lo guarde, nadie lo venda, nadie, no, es para ti. Era una forma de significar su agradecimiento, sus sentimientos hacia Jesús. Y Jesús la entiende. Dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una buena obra conmigo. Se ha anticipado para embalsamarme para la sepultura. Embalsamar mi cuerpo para la sepultura. ¿No? Le dio al gesto de esa mujer una trascendencia, una dimensión que esa mujer tampoco la tenía, no sabía lo que... Pero es verdad, Jesús, en toda la pasión, durante toda la pasión, que estuvo sufriendo tanto y todos sus sentidos estaban siendo heridos por gritos, por insultos, por golpes, pues el perfume de esa mujer le acompañó. Se ha anticipado. Ha tenido una intuición femenina de que esto
Esto hay que hacerlo. Y mira por dónde, ¿no? Se ha anticipado para embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Jesús tenía una sintonía, y no sé, con María Magdalena, con las mujeres tenía una especial sintonía. Le entendían muy bien a él y él les entendía muy bien a ellas. O ellas se sentían muy entendidas por Jesús. Bien. Y con eso terminamos. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es, no sé, como la fuerza de Jesús? Hay un momento muy... que con eso yo creo que se entiende un poco toda la vida de Jesús, ¿no? O sea, la actitud de Jesús para con nosotros. Cuando empieza su vida pública, lo que se relata es el bautismo en el Jordán. Jesús sale de Nazaret, se va de Nazaret, no, se va, no sé qué le habrá dicho a la Virgen o a la gente, o no sé, a sus clientes, pero se va. Y se va al Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando. Y se ve que se pasó un tiempo ahí, la gente que estaba junto al Jordán. Y un día va a bautizarse. Claro, el bautismo significaba reconocerse pecador. Iban a bautizarse los pecadores. En la predicación del Bautista es arrepentidos, confesad vuestros pecados. Y él los bautizaba. Claro, ponerse en la fila de los pecadores que se van a bautizar es como, de momento, si no es el Mesías, si no es el Hijo de Dios, el sin pecado, ¿qué está haciendo? O sea, no es esa la actitud, ¿no?, que se podía esperar. Por eso el Bautista se escandaliza. Tú vienes a mí, soy yo el que tiene que ser bautizado por ti, yo soy el hombre pecador. ¿Cómo que? ¿Qué le contesta Jesús? Es una contestación que te deja helado. Déjame, tenemos que cumplir toda justicia. Tenemos que cumplir toda justicia. Y dice, ¿cómo? Espera un poco. ¿Cómo que toda justicia? Que lo más justo es que yo te bautice. O dices, a ver, ¿qué pasa aquí? Jesús lo que está planteando, muy fuerte, ¿no? Dice, claro, hasta ese momento todos los profetas, todos los enviados de Dios, ¿no?, hasta el Bautista, siempre vienen a acusarte de los pecados de parte de Dios. Arrepentíos, pueblo infiel, os habéis prostituido, ¿no? Arrepentíos. Oh, Jesús no viene con ese discurso. Jesús dice, no, yo soy solidario con esos pecadores. Quiero ser solidario. No quiero ir desde arriba, echando una bronca y vosotros que sois, y venir como juez. Él no juzga a nadie, ¿eh? Pues no, se mete en la cola de los pecadores. Es uno más. Dices, ¿pero qué haces? ¿Qué estás haciendo si tú no tienes ningún pecado? No, pero soy solidario. No quiero venir desde fuera. No quiero que me veáis como un juez, como una especie de la santidad de Dios que nos condena. No, soy solidario, estoy con vosotros. Hay una cosa curiosa, ¿no? Una de las cosas de las que le acusan es que come con publicanos y pecadores, ¿no? Sentarse a la mesa
era comulgar. En aquella época era como muy fuerte, comer con, porque comer con alguien era como compartir la vida del otro. Estar de acuerdo, de alguna manera, con el otro. Comulgar, lo que entendemos por comulgar. Yo no comulgo con tus ideas, yo no comulgo contigo, ¿no? Pues comer era comulgar. Por eso se escandalizan, porque comer era muy comprometido. Claro, y él consigue que los pecadores, los publicanos, las prostitutas, se conviertan, se arrepientan, como Zaqueo. Porque va a comer con ellos antes de haberse arrepentido. Luego se arrepienten o luego se dan cuenta. Zaqueo, ¿no? Le doy, después de la comida dice, ya había habido mucho vino, pero bueno, le doy la mitad de mi dinero a los pobres y si alguien, ¿no? Pero cuando Jesús se invita a la casa de Zaqueo, Zaqueo era el príncipe de los publicanos, es decir, era el pecador por excelencia de Jericó. Pues Jesús primero te ofrece el perdón. No dice, arrepíntete y te perdonaré. No, te ofrece el perdón. Ya te he perdonado. El primero te da un abrazo. Primero te acoge. Primero come contigo. Y luego ya veremos si qué haces, ¿no? Si te arrepientes o no, pero yo como contigo. Con la actitud. Él vive para nosotros. Él entiende su existencia como una existencia para nosotros y por nosotros. Estoy para ti, estoy por ti aquí. No está viendo las cosas desde fuera, a ver qué tal van, a ver si me escuchan, a ver si no me escuchan, a ver si me hacen caso. Él predica, él se entrega porque no tiene tiempo ni para comer, ¿no? No le dejan tiempo ni para comer. Se le echan encima, ¿no? Lo que he estudiado las lecturas de los evangelios de estos días. La gente quiere tocarle, ¿no? Y es como agobiante, ¿no? Y él se deja porque no vive para sí mismo. Él dice, no, aquí estoy para servir, para dar mi vida. Y es lo que se manifiesta en esa actitud de Jesús de vivir la vida con tanta intensidad, con tanto cariño, con tanta atención a cada uno, con tanta implicación. Pues claro, dice, estar con Jesús era, ¿a quién iremos? ¿No? Pues tú también quieres dejarme, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes algo que no tiene nadie. Y es eso, es ese. Bien, y ya está, porque es la hora, ¿no? Sí. No sé si hay alguna pregunta o alguna cuestión que haya quedado. Sí. A ver, muchas veces se habla que Jesús tenía un carácter muy cercano, tal, pero yo muchas veces, en muchas situaciones del Evangelio, yo me imagino como una persona con un carácter muy, muy fuerte. O sea, sí, y tanto. Por ejemplo, si va a hablar a la barca, debe tener una voz muy potente, o por ejemplo, los mercaderes, pues para que huyan de él, pues no me lo imagino. No, tenía mucho carácter. O sea, los judíos le temían. Es que hay muchas tantas cosas. Jesús no tenía miedo, o sea, desconocía la palabra miedo. Se ve en muchos momentos, ¿no? Cuando está en la barca a mitad de la tormenta, le tienen que despertar. O sea, tú estás en una barca a mitad de una tormenta, que la cosa se mueve, que los rayos, estás, ¿no? Como estaban los apóstoles, que nos hundimos, ¿no? No te importa que nos muramos o ahogados, ¿no? Y le tienen que despertar. Tenía buen dormir también. Jesús cuando dormía, dormía.
todo lo hacía bien, ¿no? Dices, no, lo que pasa es que estaba tan despreocupado. Dices, tranquilos, ¿no? No va a pasar nada. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tenéis miedo? Y además, yo creo que lo dijo en un tono de enfado, porque le habían despertado. El mal humor de que te han despertado. Dice, pero cállate, le dice al viento y al mar. Una calma chicha. Hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este, no? Y se postran delante de él. Pero esto es, me habéis despertado, ¿no? Que no sentía miedo. Confiaba tanto en su Padre Dios que no, para él el miedo no existía. Claro, dicen los judíos, le tienen miedo, o sea, porque Jesús no les temía. Los judíos funcionaban por miedo. Amenazaban. El que le siga será expulsado de la sinagoga. Y ya no le seguían, como cordericos, ¿no? Claro, en cambio, este hombre no nos tiene miedo. Eso es un peligro, ¿no? Porque no hay manera de controlarlo. Claro, tenía mucho carácter. La expulsión de los mercaderes del templo, o sea, eran unos 200 mercaderes lo que había. Judíos. Es decir, agarrados al dinero de mala manera, ¿no? Pues una cosa tradicional. Y les tiró las mesas, les espantó los animales. Y dices, y nadie se atrevía. Dices, pues tenía una fuerza. Y al mismo tiempo, hay una cosa que, bueno, sería ya irnos, vamos a no. Que dices, junto a eso, era un hombre que cuando miraba tal, se te daba la sangre, como te la van a prender en el huerto. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret, soy yo. Y cayeron en tierra. O sea, claro, en la oscuridad de la noche, con antorchas, era tan impresionante Jesús que los primeros se echaron para atrás. Soy yo. Y claro, tropezaron con los que estaban detrás de él. Ridículo, ¿no? Y no sé cuántos tíos que estaban ahí con garrotes, con tal, alguien totalmente indefenso y solo. Claro, es que Jesús te imponía. Y sin embargo, los niños se acercan a él espontáneamente. Un niño no se acerca a cualquiera. A un tío terrible, tal. No, no, pero lejos, ¿no? Lo captan enseguida, además. Y se ve que los niños es que iban a por él. Y los apóstoles, venga, ¿no? Dejarle al maestro tranquilo, ¿no? Porque el niño no es como ahora, que en la infancia le tenemos un poco ahí como una aureola. En aquella época el niño había que quieta niño, ¿no? Molestas, ¿no? Claro, los niños iban a él. Tenía algo que les atraía. Claro, para eso al mismo tiempo que era una fuerza y una autoridad, hablaba con autoridad, pues al mismo tiempo era cercano, era manso y humilde. Los niños se daban cuenta que con él podían estar. En la persona de Jesús hay unos contrastes. Los contrastes manifiestan la riqueza de una personalidad. Hay una serie de contrastes muy fuertes, pero muy significativos, ¿no? Esa autoridad y esa mansedumbre. O ese que le gustaba la soledad, el trato con su padre, ¿no? Y al mismo tiempo le gustaba estar con la gente, pero a mí es lo que más me impresiona, el contacto físico. El contacto físico. Eso era una cosa para los maestros, era quieto, quieto, ¿dónde vas? No me toques, no me toques. Distancia. Tocar era como demasiado promiscuo, ¿no? Demasiado... me contagias, ¿no? Me ensucias. Quieta. Ahí. Jesús es que estaba todo el tiempo siendo tocado y tocando. O sea, el tacto en Jesús es una cosa muy interesante. Cura tocando. Y la gente se cura tocándole. No por palabras, sino por contacto. Es sorprendente. Y ahí, bueno,
podríamos seguir hablando, pero bueno, ya creo que es la hora y Sí. Nada, que muchísimas gracias, don Eduardo, por todo. muchas gracias a vosotros por aguantarme.